¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Conoce a quienes escriben en nuestro lado del mundo. Nuestro resumen dice así: conocerás a algunas autoras y autores latinoamericanos a través de sus obras literarias. La literatura latinoamericana contemporánea la conforman los cuentos, novelas, relatos y obras de teatro escritas en nuestra lengua materna, que reflejan la vida de los países latinoamericanos en nuestros tiempos. A través de la lectura puedes imaginar el lugar donde viven los personajes, cómo es su familia y qué es lo que les gusta o no. Y más allá de descubrir a los personajes, también puedes relacionarte con la autora o autor que los escribió. En esta sesión profundizarás en excelentes obras de autoras y autores latinoamericanos, como el cuento Tía Inés de la escritora mexicana Ángeles Mastretta y el cuento La Migala del escritor mexicano Juan José Arreola. Para iniciar, lee un pequeño fragmento del cuento Tía Inés de la autora latinoamericana Ángeles Mastretta. Había una luna a medias, la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre. Una luna intrigosa y ardiente que se reía de ella, y era tan negro el cielo que la rodeaba que adivinar por qué no pensó Inés en escaparse de aquel embrujo. Quizás, aunque la luna no hubiera estado ahí, aunque el cielo hubiera fingido transparencia, todo habría sido igual. Pero la tía Inés culpaba a la luna para no sentirse la única causante de su desgracia. Solo bajo esa luna pudo empezarle a ella la pena que le tenía tomando el cuerpo, una desdicha que, como casi siempre, se le metió fingiendo ser el origen mismo de la dicha. Tía Inés, fragmento, Ángeles Mastretta. Ahora reflexiona y responde lo siguiente: ¿qué impresión te ha dejado esta primera parte? ¿Cómo crees que se siente el personaje de la tía Inés? ¿Te llama la atención el título y la recomendarías a alguien que lo leyera? ¿Por qué? ¿Recuerdas algún cuento que te haya gustado mucho? ¿Qué sensación te generó? ¿Sabes qué es una migala? Una migala es una araña venenosa que puede medir 10 centímetros de cuerpo y alcanzar hasta los 25 centímetros con sus patas abiertas. En los cuentos se puede encontrar una introducción, un desarrollo y un final. En la introducción regularmente se presentan los personajes que van a participar en la narración, sobre todo el principal. También se describe en esta parte el lugar donde se desarrolla la historia, los escenarios y el tiempo en el que ocurre. La parte de desarrollo de la historia generalmente es donde se escribe lo que está pasando en la narración o historia. Dentro de esta parte se presenta el nudo, que es donde se da a conocer el problema o la situación más crítica de la historia. Esto es donde se encuentra el conflicto que hay con el personaje principal. Y en el final o desenlace, casi siempre se narra cómo se resuelve el problema presentado en el nudo, de manera cómica, trágica, dramática en torno a la acción o la hazaña realizada por el personaje. A continuación, pon atención en las siguientes estrategias para tener las herramientas necesarias y poder disfrutar más de tus lecturas. Recupera los conocimientos previos que se tienen sobre el subgénero con el que se relaciona la narración para enriquecer la comprensión de esta. Relee la narración para identificar cómo se presentaron los sucesos y profundiza en la interpretación de la lectura. Realiza anotaciones o resúmenes de las partes leídas para reunir los datos más importantes del texto: personajes, conflictos, narradores, trama, etc. Infiere el significado de las palabras o expresiones que desconozcas a partir del contexto en el que se usan. Realiza predicciones acerca de cómo continuará o terminará la historia. El reto de hoy es el siguiente. Reto 1. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo son los cuentos que te gustan? ¿Qué características deben tener para que los vuelvas a leer o se los recomiendes a tus amigos? El reto 2. Relee algunos de tus cuentos favoritos de autoras o autores de Latinoamérica y encuentra la estructura, inicio, desarrollo, final. Reto 3. Busca en tu libro de texto otros cuentos. Selecciona el que más te guste. Toma notas y describe a los personajes que aparecen en el cuento que seleccionaste. ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran sus características? Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada La multiplicación y su relación con la suma iterada. Nuestro resumen dice así: profundizarás en las reglas para resolver problemas de multiplicación y división con números enteros y aprenderás a plantear problemas matemáticos. Además, resolverás tanto con números enteros como con fracciones y números decimales positivos y negativos. En esta sesión, reflexionarás sobre cómo la suma repetida de un mismo sumado, positivo o negativo, se representa también como una multiplicación de números positivos o negativos. ¿Cuántos dedos hay? No todo el mundo ha empleado el mismo sistema para contar, aunque la mayor parte de las civilizaciones que saben hacerlo han tenido como base el 10. Hay muchos ejemplos de sociedades que han utilizado bases distintas. Algunas de ellas pueden parecernos sorprendentes.
La forma de utilizar nuestro número nos parece tan natural que nos resulta difícil creer que no se haya extendido por el mundo entero. Sin embargo, el sistema decimal es solo una de las infinitas formas que podíamos haber elegido para sistematizar los números. Si tuviéramos 8 dedos en lugar de 10, por poner un ejemplo, utilizaríamos un sistema de base 8 y nos sentiríamos tan felices como siempre, aunque no podríamos tocar tan bien el piano. Esto no es una situación hipotética. Aparte del sistema decimal, el sistema numérico más utilizado es el vigesimal o de base 20. Tanto los mayas como los esquimales tomaron como base el 20, posiblemente porque contaban con los dedos de las manos y de los pies. En la lectura anterior se mencionan algunos ejemplos de cómo el pasado de los seres humanos implementaron procedimientos para resolver problemas de conteo y dieron solución a esta situación haciendo uso de las herramientas disponibles en su contexto. ¿Imaginas cómo en la antigüedad resolvieron el reto de representar el cero? ¿O cómo se representaban las pérdidas o ganancias? Los números positivos nos representan una ganancia, o tener algo, un avance, un aumento, un ingreso, y los representamos con un signo positivo a la izquierda del numeral. Por ejemplo, 5 positivo se escribe así. En cambio, los números negativos nos permiten representar una deuda o perder algo, un retroceso, una disminución, un egreso, y los representamos con un signo negativo a la izquierda del numeral. Por ejemplo, 5 negativo se escribe así. Al multiplicar números con signos se aplica la siguiente ley: signos iguales resulta positivo y signos diferentes resulta negativo. Es decir, que más por menos es igual a menos y más por más es igual a más o menos por menos es igual a más. El reto de hoy es el siguiente. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el producto de multiplicar 5 por menos 5? ¿Qué sucede con el signo de producto al multiplicar el primer factor con signo positivo por otro con signo negativo? ¿Cuál es el producto de multiplicar menos 3 por 20? Piensa en una situación de tu vida cotidiana en la que hayas podido ejemplificar la suma iterada. Escríbelo en tu cuaderno y comparte tus descubrimientos. Proseguiremos con la clase de historia, titulada Las fuentes históricas. Nuestro resumen dice así: reflexionarás sobre la variedad de fuentes históricas que existen, cómo se clasifican y cómo se pueden diferenciar entre las primarias y secundarias. Las fuentes históricas son archivos y documentos a partir de los cuales los historiadores pueden estudiar el pasado, pero no solo los documentos y archivos son fuentes históricas, también los objetos o la ropa. Por ejemplo, pueden brindar mucha información útil para el estudio de otras épocas y sociedades. Para conocer el pasado se emplean fuentes históricas, es decir, testimonios que se obtienen de esos tiempos. Es importante reconocer el gran valor que tienen los archivos históricos. Las fuentes históricas son la materia prima con la que trabajan los historiadores para construir su versión del periodo que están estudiando. Para ello deben ser analizadas, validadas e interpretadas. Cualquier elemento proveniente del pasado es susceptible de convertirse en una fuente histórica. Por ejemplo, cualquier cosa que hoy en día escribamos o utilicemos será el día de mañana una fuente histórica. El historiador se convierte en una especie de detective que busca pruebas para explicar cómo sucedieron los hechos, quiénes participaron en ellos, cómo participaron y en dónde ocurrieron. El historiador busca fuentes que proporcionen información y le permitan interpretar y reconstruir los hechos del pasado. Por ello, las fuentes históricas son todos aquellos objetos creados, utilizados y o desechados por los seres humanos. Testimonios, que aportan información sobre la cultura a la que pertenecieron, que se pueden ubicar en un tiempo y lugar. Las fuentes históricas primarias son escritos que hablan del pasado y provienen de la época que investiga el historiador, y se dividen en fuentes escritas y fuentes no escritas. Las fuentes escritas pueden estar en papiro, pergamino, tablilla, papel e incluso los modernos soportes informáticos. Es decir, son cualquier documento que, a los ojos de los historiadores, proporcionen información por escrito. Estas pueden ser escritas a mano, impresas, digitalizadas y microfilmadas. Las fuentes no escritas son todos aquellos objetos que proporcionan información del pasado, tales como los que usaron en la vida cotidiana: utensilios de cocina, herramientas del trabajo, vestigios de vestuario, adornos personales. Otros ejemplos son tumbas con restos humanos, las obras monumentales y las edificaciones que se conservan en el presente. Las esculturas, pinturas y otras manifestaciones artísticas también son fuente de información. La historia se apoya en la arqueología para que juntas interpreten la información que aportan este tipo de fuentes. Las fuentes históricas secundarias son todas aquellas que fueron escritas fundamentalmente en fechas posteriores a la época que se investiga, y generalmente se encuentran en libros, artículos de revista y estudios de los historiadores. El historiador selecciona las fuentes que necesita y decide de qué tipo serán a partir del acontecimiento que investiga. Por ejemplo, si quiere investigar las pandemias que ocurrieron en épocas pasadas, buscará en fuentes de reportes de salud, informes de gobierno locales, en los diarios y en la prensa de la época. Si se tratara de catástrofes en las que aún no había suficiente documentación especializada en la salud, puede indagar en la correspondencia de las personas que vivían en ese tiempo. El reto de hoy es el siguiente: elabora una tabla, escribe 3 ejemplos de fuentes primarias y 3 secundarias que encuentres en casa. Estas fuentes te permitirán reconstruir la historia de tu familia o tu comunidad.
Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de física, titulada Del cielo al suelo. Nuestro resumen dice así: desde hace mucho tiempo, grandes pensadores y científicos como Aristóteles, Galileo Galilei e Isaac Newton han estudiado este movimiento. El primero en estudiarlo fue Aristóteles. Él observó durante mucho tiempo que la caída de diversos objetos y después de reflexionar sobre ello estableció que los cuerpos pesados caen más rápido que los livianos. Esta es una aseveración errónea. En la revista de divulgación de la ciencia se publicó un artículo sobre los 100 años de la teoría general de la relatividad, en la que se incluyó un breve texto sobre la importancia del trabajo de Galileo Galilei en el desarrollo de la ciencia que hoy se conoce como física. El fragmento dice: en su libro Vida de Galileo, Vincenzo Viviani, último alumno y primer biógrafo del científico italiano, cuenta que su maestro desmintió a Aristóteles en lo tocante a la caída libre, con repetidos experimentos hechos desde lo alto del campanario de Pisa con participación de los otros maestros y filósofos. Esta frase es la base de la leyenda que Galileo dejaba caer bolas de plomo y de madera desde lo alto de la torre de Pisa ante la mirada atónita y furibunda de sus detractores aristotélicos. La leyenda seguramente es falsa, pero no hay duda de que Galileo sabía que dos cuerpos de pesos distintos caen exactamente al mismo tiempo si no hay resistencia del aire. Este pequeño experimento te ayuda a comprobar que dos objetos de dimensiones, formas y materiales distintos llegarán al suelo al mismo tiempo, siempre y cuando caigan a la misma altura al mismo tiempo. Las características del movimiento de caída libre. La caída libre de un objeto se da únicamente bajo la influencia de la acción de la gravedad. En la caída libre, la aceleración que experimenta un objeto es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por cada segundo que cae, es decir, se acelera de forma constante. Los cuerpos que caen libremente lo hacen de forma vertical. La forma de los objetos es un factor que influye en la caída de los cuerpos. Los cuerpos extendidos no presentan una caída totalmente libre, debido a la resistencia del aire. Al caer libremente los cuerpos experimentan la misma aceleración sin importar su masa. El reto de hoy es el siguiente. Comenta con tu familia si han experimentado la caída libre o si han observado algunas aplicaciones diferentes a las mencionadas. Escriban todos los ejemplos que se les ocurran donde consideren que existe este concepto. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada ¿Qué me hace sentir una expresión artística? Nuestro resumen dice así: conocerás qué son las cualidades estéticas en el arte e identificarás en dónde encontrarlas. También reconocerás las ideas, sentimientos y emociones que te provocan. Las cualidades estéticas son aquellas características propias de un objeto para que pueda ser descrito y define aquello que te hace sentir. Es decir, son aquellos elementos que lo hacen valioso, apreciable, relevante o trascendente. ¿Te has dado cuenta de que en el lugar donde vives existen diferentes obras de arte? Estas pueden ser arquitectónicas, plásticas, piezas sonoras o interpretaciones de otros artistas. Por ejemplo, en algún edificio o monumento del lugar en el que vives puedes identificar diferentes cualidades estéticas. Se pueden encontrar cualidades estéticas en todas las disciplinas artísticas: teatro, danza, música o artes visuales. Para identificar las cualidades estéticas en una obra de arte, lo primero que necesitas es ser un observador. No obstante, también se requiere tener una opinión de los elementos estéticos que componen dicha obra de arte, es decir, desarrollar un punto de vista crítico. Para ello es importante conocer los elementos básicos que componen una obra artística. En la escenografía, las fachadas de algunos edificios transportan al periodo colonial, una iglesia en tonos café, arena y gris, al fondo del cielo azulado. Las luces también juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en un momento determinado de la representación, la luz sigue a una sola bailarina para dar realce a su participación solista. Los movimientos de los bailarines corresponden a un ritmo, que siempre va coordinado con la música que se utiliza. Esto requiere de mucha preparación y ensayo por parte de los artistas, sobre todo cuando la música que los acompaña es en vivo. El reto de hoy es el siguiente: investiga y elige alguna obra artística. Puede ser una canción, una coreografía, una obra de teatro, una pintura, una escultura, incluso puede ser algún edificio o construcción que llame tu atención. Una vez hayas elegido tu obra, analízala y escribe en tu libreta por qué te agradó, qué cualidades observaste o escuchaste, y qué emociones o sentimientos generaron en ti. Finalmente, por medio de un dibujo sencillo o muy detallado, intenta representar esa pieza que llamó tu atención. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.